nos guste o no, Latinoamérica se está yendo. Vean, a mí no me gustan esos términos de izquierda a derecha. Son ya decimonónicos y del siglo XX, de la Guerra Fría, en la época del choque de Estados Unidos con el comunismo de la Unión Soviética. Ya la Unión Soviética desapareció. Hoy la red, y lo dicen los grandes estrategas de Estados Unidos. Steve Bannon, el ideólogo de Trump. Hoy el pleito es entre globalistas y nacionalistas, así de fácil. No se equivoquen, izquierda, de eso ya pasó. Quienes hablan de izquierda de derecha no saben qué siglo XXI está. No entiende el mundo. Dile, regrésate al siglo XIX o XVIII. El siglo XXI es globalistas que están perdiendo en el modelo de la globalización, representados por los Rothschild, George Soros. Y no lo digo yo, lo dice nada menos que el hijo de Benjamín Netanyahu, del primer ministro de Israel. Y los nacionalistas. ¿Quiénes son los nacionalistas? Trump. Trump es nacionalista económico. Brexit es nacionalismo económico. Putin es nacionalismo doble, económico, espiritual, ideológico. China, igual. India, cuidado. Hoy está subiendo el nacionalismo. Ahora, ¿qué pasa? Los globalistas, entre comillas, bueno, esto lo dice hasta Gideon Rahman, que es el portavoz fuerte de los Rothschild y del Financial Times. Amigos de la trinchera política, muy buenos días. En los últimos acontecimientos de nuestro México lindo y querido en cuestión política, pues podemos hacer un análisis acerca de que el candidato electo Andrés Manuel López Obrador pues se encuentra en un dilema completamente político internacional debido a los dos grupos de poder que de manera mundial pues tratan de tener el control precisamente no nada más sobre México sino sobre el mundo. Nos referimos a los grupos globalistas y al grupo precisamente nacionalista. ¿Quién es el grupo globalista? Pues el grupo globalista es el encabezado precisamente por la familia Rothschild, por los mismos corporativos financieros como BlackRock, por el clan Clinton y por la CIA y los Bush, que precisamente son los que pugnan precisamente por una internacionalización económica, o mejor llamada la globalización, que en su momento, pues a través del mismo neoliberalismo que fue o no dejó de ser parte estratégica de la misma capitalismo salvaje para poder apoderarse, en este caso, de los recursos naturales y de las empresas estratégicas de los gobiernos, en este caso subdesarrollados en América Latina y en otros continentes. Y pues tal fue el caso así en México. Por otro lado, tenemos al grupo nacionalista encabezado por los Rockefeller, por el presidente Trump y por magnates precisamente estadounidenses e inclusive, como dicen en este caso los analistas, también por el mismo presidente israelí, Netanyahu. Y aquí, en este posicionamiento, nos encontramos en México, en el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se va a llevar a cabo un campo de batalla entre estos dos grupos, precisamente los globalistas y los nacionalistas, los encabezados por la familia Rothschild, los globalistas, y los encabezados por la familia Rockefeller, los nacionalistas. Y en este caso, Andrés Manuel López Obrador, o el gobierno próximo de Andrés Manuel López Obrador, está desde estos momentos recibiendo completas amenazas, a pesar de que no nos lo hagan saber a nosotros de manera abierta todavía, unas amenazas muy claras por parte de los corporativos financieros internacionales. En este caso, principalmente nos referimos a BlackRock, que es parte del grupo de poder, en este caso, de la familia Rothschild y George Soros, que son los representantes principales precisamente
de los de los globalistas, perdón, en este caso. Asimismo, por otro lado, podemos hacer la referencia principal que de ahí pugna precisamente los conflictos que en México tenemos acerca de las cuestiones de la reforma energética, de la reforma educativa y de otras cuestiones de interés nacional como es el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y como el mismo Tratado de Libre Comercio, que en este caso son temas estratégicos que tanto un grupo de poder internacional, ya sea el globalista o ya sea el grupo nacionalista, pues están tratando de tener o de tomar posesión precisamente en los intereses económicos, intereses políticos e intereses ideológicos aquí en México para tomar un control en el próximo gobierno, que en este caso pues no era el gobierno esperado para ellos, pero pues sin embargo, bueno, principalmente no era el esperado para los globalistas. Tal vez como dicen los expertos y los analistas, sí era el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, pues algo más, más fructífero o más ideal para el gobierno o para el sistema de poder nacionalista encabezado precisamente por los Rockefeller y por el presidente Donald Trump. Sin embargo, nos encontramos actualmente en ese dilema, o México se encuentra en los próximos 6 años, en el próximo sexenio, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en ese dilema político, la pugna entre estos dos grupos de poder y México en medio, es decir, México es el sector clave, es el sector estratégico para el predominio precisamente ya sea de uno o de otro grupo internacional a través de el capitalismo salvaje que quieren implementar precisamente los globalistas o a través del nacionalismo financiero que quieren implementar precisamente la familia Rockefeller a través de Donald Trump y de los otros magnates estadounidenses sionistas. Es por ello que, sacando como conclusión lo que hace algunos días el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, en una crítica a la postura de la situación política implementada aún como candidato electo Andrés Manuel López Obrador, Cuauhtémoc Cárdenas sale y hace referencia precisamente a que Andrés Manuel López Obrador ha caído en contradicciones políticas, ya que no se ha postulado de forma firme y de forma tajante contra el neoliberalismo depredador que ha causado tanto daño en nuestro país, sobre todo en los últimos 30 años, desde el gobierno salinista hasta el gobierno peñista. Todos los presidentes han sido neoliberales y han implementado un desfalco, una ola de corrupción, una ola de privatizaciones, una ola de incertidumbre político y económico y cultural, que esto es lo que ha acarreado precisamente la ola de delincuencia, la ola de inseguridad en México. Por lo tanto, para Cuauhtémoc Cárdenas, incongruencias políticas todavía siguen bastante vigentes en los comentarios o en las posturas de Andrés Manuel López Obrador y que ya veremos más adelante cuando tome posesión cuál sería realmente la estrategia y la postura, en este caso firme, de Andrés Manuel López Obrador y también cuál sería el grupo que tomara en su momento el control de el gobierno precisamente mexicano, ya sean los globalistas o ya sean los nacionalistas, debido a que no podemos tapar el sol con un dedo y uno de estos dos grupos precisamente, como ha sido la historia de nuestro México, va a tener que tomar el control debido a los antecedentes que ya han ocurrido precisamente en los gobiernos anteriores.